Ciao ragazzi, bienvenidos a Grito de Gol. Nuevo video hoy. Mi nombre es Marcelo Siroco, para aquellos que no me conocen, que no han visto ningún video del canal. Hoy un tema, como han visto en la miniatura, mexicanos en la Copa Libertadores. Un tema que hace rato tenía ganas de meter en algún video. A ver, pongámonos en contexto. Equipos mexicanos jugando una competición organizada por Conmebol. Los equipos mexicanos pertenecen a la CONCACAF, otra confederación. Pero bien, estas cosas, estas sorpresas que nos ha dado la Conmebol de invitar por invitar, ya sea a selecciones o a clubes. En lo personal, ya les daré mi opinión. Aquellos que siguen el canal pueden ya más o menos saber cómo opino acerca del tema, pero hoy en este video repasamos cada edición jugada por los equipos mexicanos, quiénes fueron los que mejor performance tuvieron, cómo llegaron los mexicanos a la Libertadores y qué puede pasar de aquí al futuro, si volverán o no. Pero bien, para ponernos en contexto, primero debemos entender cómo llegaron los equipos mexicanos a jugar la Copa Libertadores. Y nos debemos remontar, viajemos en el pasado, a fines del año 1997. ¿Qué sucedió? Bien, la Copa Libertadores, es decir, la Conmebol, vende los derechos de la Copa a la compañía fabricante de automotores japonesa llamada Toyota, conocida en todo el mundo. ¿Qué sucedió? Los reportes entre Conmebol y Toyota ya existían, ya que Toyota organizaba la Copa Intercontinental. La Copa Intercontinental, campeón de la Libertadores contra campeón de la Champions League, desde 1980. Aquí nos posicionamos en 1997. ¿Qué sucede? Toyota accede a comprar los derechos de la Copa Libertadores, pero en ese paquete le solicita a Conmebol que invite a los equipos mexicanos. ¿Esto qué traería? Bien, es fácil la cuenta. Al momento de poder vender el paquete en el cono norte del continente y sobre todo en México, un país muy futbolero, con muchos raíces en común con con Sudamérica en sí, idiomáticas, culturales, históricas, hacían de que el producto sea muy vendible en México. Y un país tan futbolero como México, en aquel entonces donde todavía ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá estaban, sobre todo Estados Unidos, en los niveles que están hoy en día, y el resto de Centroamérica tenía un fútbol relativamente bajo comparado con el mexicano, la venta de la Copa Libertadores en México era altamente probable. Además, en un mercado que debemos entender, México es el segundo país más poblado de América Latina y la población de México está en torno a los 130 millones de habitantes hoy en día, que serían aproximadamente las poblaciones de Argentina, Colombia y Chile juntos, para que usted tenga aproximadamente una idea. ¿Qué sucede con esto? Una vez que se hace factible esa venta a la Toyota, la Copa comienza a llamarse, por cuestiones de patrocinio, Copa Toyota Libertadores, como muchos que somos mayores de 30 la hemos conocido en los fines de los 90. El contrato con Toyota perduró hasta 2007 o 2008, ahora exactamente no recuerdo el dato, y ingresaron los equipos mexicanos a la Copa Libertadores. ¿Pero qué pasó? Eso tuvo un costo. ¿Para quiénes? Los perjudicados fueron los venezolanos. Hasta aquel entonces, hasta el año 1997, la Copa Libertadores se jugaba con 21 equipos. 2 de cada país, son 10 las federaciones que integran Conmebol, más el campeón. Sí, el campeón obviamente habilitaba un tercer cupo para el país campeón. Los venezolanos, que eran 2, fueron en ese año perjudicados. ¿Por qué? Porque se debió jugar una pre-Libertadores, así llamada, entre los dos equipos mexicanos que fueron por invitación. En aquella edición fueron Chivas de Guadalajara y América de México, curiosamente los dos con mayor convocatoria en el fútbol mexicano, y jugaron una especie de fase de grupos
a eliminación con los dos equipos venezolanos que se habían clasificado a esa Libertadores. Eso fue de apuro, se jugó durante el mes de febrero de 1998, la Copa estaba prácticamente iniciando y los dos equipos mexicanos clasificaron a la fase de grupos. Los dos venezolanos claramente perjudicados. De allí en más comenzaron las participaciones de los equipos mexicanos en la competición Conmebol. Y así fue como se fueron lentamente adaptando. Fueron 19 las ediciones de equipos mexicanos en la Libertadores y ahora vamos a ir repasando una a una quiénes fueron los que mejor se desempeñaron año a año. Vamos rápidamente, año 1998. En aquel año, como les decía, Chivas y América lograron meterse en esa pre-Libertadores. No les fue tan bien. Chivas de Guadalajara quedarían eliminados en fase de grupos y las Águilas del América quedarían eliminados en octavos de final frente a River Plate. Año 1999, el Monterrey queda cuarto en la fase de grupos y no lograría hacer una buena Libertadores. El Necaxa, que había sido el otro equipo, no había logrado avanzar en la fase, esa pre-Libertadores con equipos venezolanos. Esa pre-Libertadores duró hasta el 2003. Pero ¿qué pasó? En la Libertadores 2000, el que mejor se desempeñó fue el América de México, que logró meterse en semifinales. Pero fue eliminado por Boca Juniors de Argentina, que a la postre sería campeón. En el año 2001 llegaría el mejor desempeño hasta ese momento de equipos mexicanos. Fue el Cruz Azul, que logró llegar hasta la final y caería nuevamente ante Boca Juniors, sería el verdugo de los equipos mexicanos. ¿Qué sucedió en aquella final? Boca ganó en México y el Cruz Azul se impuso por la misma diferencia en la Bombonera, por lo cual obligó al conjunto argentino a llegar a instancias de punto del penal, donde el conjunto de Buenos Aires logró imponerse. En el año 2002, el América nuevamente fue el equipo mexicano que se destacó, llegó hasta semifinales. En el 2003 fue el Cruz Azul, que logró llegar hasta cuartos de final. En el 2004, aquí habría un cambio en el formato, se elimina la pre-Libertadores y los dos venezolanos clasifican directo a fase de grupos y los dos mexicanos también lo harían. En aquel 2004 los dos equipos mexicanos lograrían clasificarse de manera directa, al igual que los dos venezolanos, y serían el Santos Laguna y el América de México. El Santos Laguna llegaría hasta octavos de final, al igual que el América de México. El Santos Laguna caería en una polémica definición con River Plate en Buenos Aires. El año 2005, gran Copa Libertadores de Chivas de Guadalajara, que llegó hasta las semifinales. Las Chivas caerían ante Atlético Paranaense, que sería aquel año subcampeón. Año 2006, las Chivas vuelven a llegar lejos y se quedan en las semifinales. En el año 2007, el América llegaría hasta cuartos de final. En el año 2008, el América llegaría hasta semifinales. Nuevamente el América siendo el mexicano que se destacaba. En 2009 sucedería una cosa muy particular, porque San Luis y las Chivas llegarían a octavos de final. Se daría la famosa pandemia N1H1 en el año 2009, que frenaría en parte la Copa Libertadores, pero por la gran cantidad de casos, algo muy parecido a lo que vivimos hoy en día. Eso sucedió en 2009. Por la gran cantidad de casos, los equipos mexicanos quedaron excluidos de la Copa, ya que creo que eran Nacional de Uruguay y San Pablo de Brasil, debían viajar a México, pero no lo podían hacer. Por eso que Conmebol tomó una determinación, la Copa debía continuar, excluyó a los dos equipos mexicanos, a San Luis y a Chivas, y les prometió que en la siguiente edición ingresarían nuevamente a octavos de final. Algo muy curioso, porque fue una decisión que benefició altamente al San Pablo y a Nacional de Uruguay, ya que los clasificó directamente a cuartos, cosa que no veo tan mal. Fue una determinación de Conmebol ante una situación muy particular, pero en 2010 perjudicó esas dos clasificaciones automáticas a octavos a la fase de grupos, porque pudieron clasificarse menos equipos que terminaban segundos. Así que fue una edición bastante particular aquella del año 2010. Chivas logró llegar hasta la final. Se clasificó automáticamente a octavos y llegó hasta la final, donde caería ante el Inter de Porto Alegre. Sería el segundo mexicano en llegar a instancias decisivas al último partido, pero nuevamente los equipos mexicanos caerían. Una particularidad, recordemos siempre, los equipos mexicanos, si llegaban a una final, no podían definir de local, por más que la finalización en la tabla general se lo permitiera.
Es por eso que tanto Cruz Azul debió definir la llave en la Bombonera y Chivas en el Beira Río de Porto Alegre. Año 2011. Llegaría Jaguares hasta los cuartos de final, pero ahí moriría el sueño mexicano. En el año 2012, el Cruz Azul llegaría hasta octavos de final. Año 2013, el Tijuana llegaría hasta cuarto de final, pero sería eliminado en aquel año por el Atlético Mineiro, que a la postre terminaría coronándose campeón por primera vez en su historia. Año 2014, el que mejor terminaría sería León, que llegaría hasta octavos, pero ahí perdería con el Bolívar. Y el Santos Laguna, recordemos de aquella definición bastante particular en el año 2004, llegaría también hasta octavos de final, pero caería ante Lanús de Argentina. Año 2015, tercera edición en que un mexicano llega hasta la final. Una edición muy particular, porque, vamos a hacerlo muy rápido, Tigres aquel año compartió grupo con River. Gracias a un último resultado en la última fecha de ese grupo, Tigres le permitió a River pasar esa fase de grupos. Lo benefició el resultado que consiguió Tigres, que ya estaba clasificado. Aquella clasificación de River permitió de que después River avanzara y se encontrara en la final, donde River no le perdonó la vida y Tigres caería siendo la tercera final del equipo mexicano y la tercera perdida. Tigres que tampoco pudo definir de local por esta exclusividad que daba Conmebol a sus propios equipos, y los mexicanos, al ser invitados o una confederación invitada, no podían definir de local porque aquel año el primer partido debía ser en Buenos Aires y la vuelta en Monterrey, cosa que no sucedió. Y en el año 2016 sería la última edición con equipos mexicanos. Estaría el Puebla, que no pasaría la fase clasificatoria. El Toluca llegaría a octavos, pero no podría contra el São Paulo de Brasil. Y Pumas caería en cuartos ante la revelación de aquel año, Independiente del Valle. Desde ahí en más, los equipos mexicanos se retiraron de la Libertadores porque el cambio de formato en el año 2017 los perjudicaba en su propio calendario. Esto fue el repaso rápidamente de los mexicanos año a año en la Copa Libertadores, los que más se destacaron. Recordemos las tres finales: 2001 Cruz Azul cae ante Boca, 2010 Chivas que cae ante Inter de Porto Alegre y 2015 Tigres que caería ante River Plate. Tres finales, 19 participaciones. El que más participaciones tuvo fue el América de México. Aquí los números los tengo que repasar. América de México y Chivas, 7 participaciones. De las 19, en 7 estuvieron Chivas y América. En 4 lograron meterse Morelia y Tigres de Monterrey. Y en 3, Atlas de Guadalajara, Cruz Azul, Pumas, San Luis y Toluca. Los equipos que más participaciones tuvieron. Entre los hechos destacables, también semifinales lograron llegar. El América lo hizo en 3 ediciones, pero perdió todas. Recordemos, voy a ver si logro meter el pequeño recuadro. Cuando repasamos el medallero de la Copa Libertadores, si no vio el video, también le dejo aquí para que vayan y lo vean. En aquel medallero figuraban los finalistas mexicanos y a su vez los semifinalistas, donde el América, si mal no recuerdo, tenía 3 medallas de bronce, justamente las 3 semifinales que jugó, pero no logró pasar. Como dato también destacable, que lo tengo aquí a mano, es en el pequeño apunte que me he hecho, Salvador Cabañas, jugador paraguayo, pero que militó varios años para el América, logró ser goleador del torneo en el año 2007 y 2008, es decir que representando al América logró ser goleador de la Copa Libertadores, que por supuesto que no es poca cosa. Para darle un cierre a este tema, en muchos debates surge esto de si los mexicanos volverán o no a la Libertadores. No lo sabemos. Hoy en día el calendario es probable que se lo pudiera permitir porque la Conca Champions, o la Liga de Campeones de la CONCACAF, se disputa en el primer semestre del año. El segundo semestre, los equipos mexicanos lo tienen relativamente libre de competiciones internacionales. Es decir que solo les complicaría la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se disputa entre marzo y mayo-junio. Yo creo, permítanme decir, mi opinión es que creo que los mexicanos puede que vuelvan, dependerá de las negociaciones que presente Conmebol. Creo que los mexicanos, si vuelven, lo harán imponiendo condiciones.
dejando de ser tenidos en cuenta como invitados y esto que les prohíba jugar la final de local y demás. Pero así como creo que en algún momento los mexicanos pueden volver, mi opinión es que no. No es que no quisiera que los mexicanos jueguen la Copa Libertadores. Lo he dicho en videos anteriores y sostengo lo mismo y creo que varios que están siguiendo el video pueden opinar igual o pueden opinar lo contrario. Déjenmelo en los comentarios. Me encanta que se arme el debate, me encanta saber su opinión. Esta es la mía. Por supuesto que las de ustedes son más que válidas y cada uno debe tener sus argumentos. De mi parte, no. Sé que hay colegas míos que piden a gritos que vuelvan los mexicanos a Libertadores. No, yo creo que cada confederación arma sus propios torneos y cada confederación juega con sus propios equipos o selecciones los propios torneos que arma. La Copa América está armada por CONMEBOL. Creo que el nombre Copa América podría integrar equipos de la CONCACAF. De hecho, la edición 2016 fue hermosa porque tuvo muchos equipos. Creo que fueron 16 en total. Los 10 de CONMEBOL más 6 de CONCACAF. Fue muy disfrutada por todo el continente. Pero no comparto eso. No creo que la solución sea esa. Me parece que si CONMEBOL quiere vender el formato Copa Libertadores al Cono Norte o a México, debe sentarse con CONCACAF, las dos confederaciones, y decir, o decidir más que decir, ¿qué haremos? ¿Nos unimos o no nos unimos? Y en esa unión yo apoyo al 100%. Creo que CONMEBOL debería unirse con CONCACAF y formar una sola confederación. Muchos podrán decir, no, es un continente muy extenso. Asia también lo es, y la Confederación Asiática se organiza año a año de una manera bastante normal, divide las regiones geográficas en oeste, en este, en sudeste asiático, en Asia Central, cosa que se podría hacer aquí. La CONCACAF y la CONMEBOL unidas, manteniendo las áreas geográficas en las que podría estar Centroamérica y el Caribe, América del Norte y América del Sur. Hasta se podría también dividir en América del Sur, oeste, este, extremo sur, extremo norte, lo que ustedes quieran. Pero me parece que CONMEBOL y CONCACAF uniéndose lograrían una Copa América mucho más disfrutable, con muchos más equipos, una Copa Libertadores a lo largo del continente, como el nombre lo dice, Copa Libertadores de América, y unidas en sí podrían llevar a mayor cantidad, o es decir, unir sus cupos que tienen para el Mundial de Fútbol y jugar una eliminatoria mundial todos los equipos, primero regionalizada y después enfrentamientos mano a mano entre los mejores que hayan ido clasificándose en zonas geográficas o demás. Voy a hacer un video hablando de este tema más puntual porque no me quiero extender hoy con el tema mexicanos, que es mexicanos en la Copa Libertadores, pero me gustaría mexicanos jugando la Copa Libertadores, pero siempre y cuando Copa Libertadores organizada por CONCACAF y CONMEBOL. De hecho, los mexicanos, como dije, no gozaban de privilegios. Cuando llegaban a una final no podían definirla de local, por más que el reglamento se lo indicara. Y por último, recuerden algo más que básico. Si un mexicano ya estaba dicho, y cada vez que un mexicano jugó la final, se lo recalcaba. El mexicano que ganara la Copa Libertadores no tenía el derecho de jugar la Intercontinental en los principios de las participaciones mexicanas, porque fue hasta el 2004 la Intercontinental, o no podía ir a disputar el Mundial de Clubes. Eso ya está dando un indicio de que hasta qué punto tiene lógica o seriedad que un equipo mexicano juegue la Libertadores como invitado. Mexicano o quien sea, porque opino lo mismo sobre la Copa América. Es por eso que esa es mi opinión. Quiero que en los comentarios dejen la suya, si comparten la mía o si están en las antípodas, es decir, quieren que los mexicanos vuelvan a Libertadores en condición de invitados. La respetaré, por supuesto, es más que válida, pero la mía es que no. ¿Y quiero que jueguen los mexicanos? Sí, pero no como invitados. Que CONMEBOL y CONCACAF se unan. Eso es lo que yo quisiera. Para la Copa América, para la Copa Libertadores, para las clasificaciones a los mundiales y demás. Sería, me parece, una gran opción. Quizás muchos me pueden decir, la CONCACAF saldría perjudicada porque si se une con CONMEBOL, sus propios equipos tienen un menor... Nunca lo sabremos. Hasta que no se dé, nunca lo sabremos.
Hoy en día el fútbol sudamericano ha caído muchísimo y lo venimos diciendo. Quizás los equipos brasileños y argentinos mantienen un gran nivel, pero cuando se enfrentan con los mexicanos o como eran las Libertadores, quedaba demostrado de que los mexicanos tenían un nivel muy alto. Y en Sudamérica el nivel de fútbol ha caído muchísimo. Es decir que terminemos con eso de que la CONCACAF está muchos escalones debajo. Claro está que si usted me lo compara con una selección del Caribe, es muy probable. Pero México, Costa Rica han hecho grandes mundiales, han estado en las últimas Copas del Mundo. Así que gran debate. Bueno, este ha sido el cierre, este ha sido el análisis de los equipos mexicanos en la Copa Libertadores, cómo llegaron a jugarla, cómo les fue mientras los años que la jugaron y si pueden volver. Y en ese pueden volver, mi propia opinión. Dejen la suya, dejen like, suscríbanse al canal, saben que suscribiéndose me ayuda muchísimo a mí para poder difundir el material. Si les gusta, compártanlo con sus amigas o amigos que les guste el fútbol. Los espero en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.